Estamos en línea a la politólogo Mónica Lorenzo. Mónica, buenas noches. Hola, Palma, buenas noches. ¿Estamos en el aeropuerto ya a punto de salir? Bueno, ni tanto, puedo salir a las 8:30 de la noche, ahora vamos para las 10 de la noche. Para las 10 de la noche. Disculpa, Mónica, no sé cómo llamar, porque el movimiento noticioso de hoy ha sido fuerte, ¿ah? La impulsa y no Sí. lo sido. Bueno, yo tenía contigo una idea, Mónica, realmente el desarrollo de los procedimientos me volteó tus impresiones, Mónica, sobre lo que pasó hoy con el como politólogo, como estudiosa de ser político, lo que ocurrió hoy con el diputado Calvera. ¿Cómo ves tú esto? ¿Piensas tú que podría afectar la candidatura de los legisladores? Y él de inmediato dio respuesta, se paró de hecho y dijo, pidió que se investigara. Sí, fíjate tu calma. Bueno, primero, un poco para emitir una opinión con la poca información que se maneja, ¿no? Bueno, por supuesto, la sorpresa, más que por el protagonista del hecho. Yo creo que sí, nos últimos operamientos de alguien no era precisamente Juan Carlos Caldera, porque había sido hasta el momento en sus actuaciones públicas una persona absolutamente coherente y muy frontal con respecto a su postura de oposición al gobierno del presidente Chávez y su adhesión al candidato Capriles, ¿no? Entonces es sorpresiva el hecho de que sea él precisamente. Ahora, esto es un poco más de lo que hemos visto esta semana, y yo pienso que en los próximos días podemos ver acontecimientos parecidos, personas faltando a palanqueras, sobornos, intentos de compra de tarjetas de partido, de apoyo, algunas declaraciones públicas buscando matrices de opinión. Ahora, tu pregunta, ¿se afecta o no la campaña de Capriles? Bueno, mira, yo pienso, en primer lugar, que la reacción que tuvo inmediatamente el candidato Capriles era la adecuada, ¿no? Manifestar su molestia y, por supuesto, separar a esta persona de todo lo que tiene que ver con actividades de campaña, y lo más importante, que no lo represente en ninguna negociación, en ningún acto político, ¿no? Y una cosa fundamental, retirarlo su credencial como representante ante el CNE, porque eso es un rol demasiado importante, sobre todo para el momento que estamos viviendo. Es una reacción natural. Aunque en el fondo es lo que va a determinar si afecta o de qué manera afecta la campaña del candidato Capriles. Ahí había que esperar las acciones, las horas, hay que ver qué es lo que dice Juan Carlos, otras declaraciones que salgan por allí. Hay que evaluar. Yo creo que el calor de los acontecimientos, en una opinión, es un poco irresponsable. Así es. Sí, hay que esperar la red de prensa que ofrece a las 4:15 de la tarde, el diputado Juan Carlos Caldera, ¿no? No pude, porque ya venía camino para la respuesta, no tuve cobertura en la radio, lamentablemente no la pude escuchar. Él allí asume, en efecto, que recibió el dinero, dice que fue de parte del empresario Ruperti, que ha sido, digamos, un empresario siempre vinculado pues al presidente de la República, activismo, contratista de petróleos de Venezuela, recordar su participación cuando el paro petrolero, el significado que tuvo para el presidente de la República, el apoyo que le dio el señor Ruperti, etcétera, etcétera. Dice que lo recibió, que él lo llamó, que utilizó un intermediario, que utilizó un dinero, que él fue a recibirlo, en fin. Lo cierto es que es un hecho que hay que investigar, y que él está dando la cara. Yo digo que está dispuesto a que lo despojaran de la inmunidad parlamentaria. Él dice que fue un dinero que le ofrecieron para su campaña electoral como candidato a la alcaldía de Petare. Bueno, pero mira, Calma, suponiendo que eso sea cierto, nosotros no somos quien para poner una declaración de naturaleza. Oye, que un diputado de oposición, en los niveles de polarización política que estamos viviendo hoy en día, acepta un dinero de un empresario que abiertamente está nacional, yo creo que es una cosa sumamente delicada. Y más si ese diputado pertenece al principal partido de oposición. Claro, ¿no? La gente puede hacer caso, parece que 3 o 4 cámaras, el análisis que hayan hecho expertos en la materia, o sea, sí, que se la pusieron y pisó la concha de mango. Él dice que él confió que su hermano lleva años trabajando con el señor Ruperti, pero todo esto es pues, a un hecho inaceptable. Y por otro lado, también habría que ver qué motivó esa acción, ¿no? Si fue una instrucción que dio el propio presidente Chávez para que de alguna manera afectaran la candidatura del candidato Capriles, o para que el
su intención de ser presidente o si es una iniciativa del propio empresario para no perder el status quo. O sea, es lo que te decía, yo creo que es muy pronto para hacer algún tipo de conjetura, para sacar algún tipo de conclusión, pero lo que tú tienes es cierto, todo luce un hecho que hay que investigar, y ya el propio diputado lo ha reconocido como algo que realmente ocurrió. Mira, ya, eso es demasiado. Sí. Mónica, ¿puedo repetir lo que te dije que me sentía muy orgullosa que una mujer y joven, caramba, era tan preparada, de la politología como esta mujer que te insisto esta mañana cuando te seguí en una entrevista en Globovisión, ¿no? Te decía que me había sentido muy orgullosa de que seas mujer y joven. Bueno, pues ya pasaste de la gracia que... Bueno, ¿tú tienes cuántos años, Mónica? Yo tengo 35 años. Oye, te dejo joven, ¿sabes? Te ves mucho más joven. Yo quisiera, Mónica, en este ratito que nos está regalando, refrescar un poco tu participación esta mañana en Globovisión, la entrevista que te hicieron en Globovisión. Entre otras cosas, tú afirmabas que el presidente está haciendo campaña. Correcto. Que está utilizando operadores políticos. Sí. Pero fíjate que tú y yo conversamos la semana pasada y mi apreciación era que hasta este momento todavía el presidente Chávez está en actividades de campaña. Sorpresivamente esta semana tenemos un giro donde el presidente Chávez desaparece, digamos la palestra pública en lo que tiene que ver con declaraciones o actividades de campaña propiamente, y está prácticamente dedicado a soluciones de gobierno, pero entonces en el mismo tiempo aparecen estas denuncias de intentos de compra, de conciencia, compras de cajas, etcétera, ¿no? Entonces hay la impresión que él está retirándose de la opinión pública para dejar y permitir margen de maniobra a sus operadores como juego de ajedrez. Sí. Esta mañana comentábamos que bueno, yo apreciaba que la campaña había comenzado bastante pareja en términos de actividades de campaña, por supuesto Capriles tiene que recorrer el país muchísimo más que el presidente Chávez por las características y las condiciones, pero en esta semana hemos visto un revés, ¿no? Estamos prácticamente haciendo una diferencia importante, porque el presidente Chávez está en su tratamiento propio de la enfermedad que padecía, él estaba muy alejado incluso de las gestiones de gobierno. Entonces él tenía voceros, tanto para la parte política como para la parte de su gestión. En esta oportunidad él sigue frente a la gestión y ha delegado la responsabilidad de la parte política, las actuaciones en la parte política, lo hace el entorno electoral. Ahí a mí me da la impresión de que es más una estrategia y una decisión deliberada que una respuesta a ciertas circunstancias. Ahora, otra cuestión esta mañana que me llamó la atención. Yo te seguí con detenimiento esta mañana. Bueno, siempre lo hago, pero esta mañana en particular. Tú tienes esta mañana una diferencia o graficaste muy bien la diferencia que hay entre el socialismo del presidente Chávez y el socialismo de la Bachelet en Chile o el socialismo español. Tú decías que ante la pregunta de un periodista, tú decías que aquello es una socialdemocracia y aquí en Venezuela lo que tenemos es una transición hacia el comunismo. Exactamente, mira, te explico brevemente para que bueno, la audiencia también comprenda un poco la idea, ¿no? Tanto la democracia como el comunismo, como la socialdemocracia son formas de gobierno, sistemas de gobierno. La democracia, sus características más importantes, y bueno, aparte de la elección de los cargos públicos por el voto popular, son cosas fundamentales como preservar el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la autonomía de los poderes públicos, y bueno, otra cosa muy importante es la plena participación política de todos los ciudadanos a través de las instituciones políticas o directamente. En el caso de un comunismo o de un socialismo, en este caso, bueno, prácticamente desmontar todas las instituciones democráticas y que un solo poder hegemón centralice todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y el manejo del poder, valga la redundancia. Cuando nosotros vemos que el presidente Chávez habla que esto es un socialismo revolucionario, donde se está monopolizando en la persona, en su persona y en el ejecutivo todas las decisiones administrativas y políticas, todo lo que tiene que ver con la legislación, todo va hacia un mismo norte y en un mismo rumbo.
a todas luces están negando la autonomía y el equilibrio de poderes. Y si encima de eso vemos a personas públicas que no se investigan casos, por ejemplo, de corrupción, de pronto una Asamblea Nacional mayor importancia a las leyes revolucionarias que a las leyes que resuelven los problemas de un tribunal supremo que dicta sentencias bajo la lupa de una persona, como por ejemplo el buen apoyo más allá de juzgarlo, es un ejemplo que estoy citando. Ya nosotros aquí vemos de una manera muy evidente que son equilibrio. La socialdemocracia es una forma de gobierno que surge después de la posguerra, en el periodo posguerra, básicamente para restituir el Estado de Derecho, restituir la república y garantizar el bienestar social a la población. Entonces es una democracia, donde sus representantes son elegidos a través del voto. Vemos por ejemplo el caso español, que incluso es una monarquía, pero está el jefe de gobierno, que es en este caso su presidente, su jefe de gobierno, que lo eligen los españoles con su voto, ¿ok? Pero además hay todo un componente de bienestar social que lo administra el Estado. Por eso es que es una forma parte de las características de esa forma de gobierno. Es muy distinto, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Inglaterra, en los países que tienen otra forma de gobierno, más digamos republicana, que tiene más que ver con el bienestar social con la empresa privada, y es una responsabilidad que tiene la empresa privada, no el Estado. Eso es una diferencia fundamental. Pero cuando nosotros vemos un Estado que fortalece una persona, que en un solo poder se concentra el resto, y que nos habla de un socialismo revolucionario, ahí es donde uno comienza a revisar la doctrina bajo la cual se montó el modelo de China, por ejemplo, por ciertos modelos, el de la China de Mao, el modelo de la ex Unión Soviética, que le dio vida a la Guerra Fría de tantos años, y bueno, el ejemplo evidente, el modelo político de Cuba. Entonces allí es cuando el socialismo, yo tengo que buscar todo lo que me están escuchando en un diccionario, una cosa acá, agarren el diccionario de la lengua española, que es bastante completo, y buscan el término socialismo, para que vean que se definen como la forma de gobierno que contempla la transición entre la democracia y el comunismo, porque es el periodo de tiempo en el cual el gobierno cimenta las estructuras de las instituciones democráticas para comenzar a organizar lo que es el Estado comunista. Entonces ahí vemos cuando se desconoce la descentralización, se eliminan las competencias de alcaldes y gobernadores, como la constitucional se restringe como de facto, cortándole su presupuesto y su capacidad de respuesta a los ciudadanos a través de la limitación de sus recursos económicos. Vemos cuando las leyes revolucionarias apuntan hacia la supremacía de la propiedad social, el Estado pasa incluso a poner al azúcar, a los bienes, ¿ok? Ya ahí estamos viendo un Estado que está tomando posesión hasta del ámbito privado de los ciudadanos. Ya eso es una instauración de un modelo comunista. Entonces, cuando nosotros vemos que el presidente Chávez en sus últimas declaraciones ha dicho que ya ese proceso socialista está cumpliendo su primera etapa y ya lo que viene es la consolidación del pueblo político, bueno, mira, yo como estudiosa de la materia, más de 12 años de experiencia en este tema, yo estoy con responsabilidad la consolidación de un proyecto comunista. Quizás sea un proyecto más moderno y más adaptado a lo que es nuestro país, a lo que son los ingresos petroleros, a lo que es el venezolano, pero me parece su esencia, que es básicamente desconocer el ámbito privado y poner por encima el ámbito público, manejado y dirigido definitivamente por el Estado, quien lleva el Estado, que en este caso el presidente Chávez. Además, el presidente recientemente dijo que 20 años de una revolución no son nada, ¿no? No es nada. Así es. 20 años. Los años implican cambios de cultura, cambios de conducta, un proceso de socialización de largo plazo, una generación de relevo, son muchos elementos que están en juego, ¿verdad? Si el su sumatoria, 2, 16, 18, bueno, 20 años, no hay nada, pues, ¿no? Queremos darte las gracias, ahora que puedas venir. Y compartir un buen rato, pues, más de estos 10 o 15 minutos, para hacer una revisión, bueno, antes general, pues, de la cuestión política, ya sería para el cierre de la campaña electoral del 27 de octubre, por supuesto,
gracias. Sí, no, Talma, muchas